La desaparición de los rituales, una obra de este autor que hemos estado citando en múltiples oportunidades, Byung-Chul Han, que es quizás el pensador de la época que mejor ha alcanzado una definición de la sociedad contemporánea. Cito a Han: los ritos son acciones simbólicas, transmiten y representan aquellos viejos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad, generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. Los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo, dice Han, lo que una vivienda es en el espacio. Antoine Saint-Exupéry, el autor del Principito, en su obra La Ciudadela, describe lo siguiente: los rituales son como técnicas temporales de instalación en el hogar. Y Hannah Arendt, también pensadora contemporánea, dice que es la durabilidad de las cosas lo que las hace independientes de la existencia del hombre. Las cosas tienen la misión de estabilizar la vida humana. Son polos estáticos estabilizadores de la vida, y esa es la función que cumplen los rituales. Luego hay toda una descripción acá que hace Han, donde destaca el hecho de cómo el neoliberalismo ha venido dándole emociones, cuantificando las emociones, cosificando las emociones para inducir al consumo sobre la base de ir creando condiciones de autenticidad en el ser humano, de sentimientos en el ser humano, de emociones y de pasiones en el ser humano, para encerrarlo en sí mismo y de esa manera disolver, pulverizar a la sociedad y convertir al ser humano en una máquina de consumo. Y por eso nosotros quisimos hoy, en este templo, construido por nuestros trabajadores, en memoria de nuestro comandante Chávez, que de alguna manera sigue vivo en nuestros corazones. Si aplicásemos los conceptos de Han, para nosotros es un ritual que nos mantiene unidos, incluso sin comunicarnos, simplemente viendo al Chávez niño, al Chávez militar, al Chávez político, al Chávez pelotero que está por aquí. Este santuario que se ha convertido para nosotros en símbolo de la unidad. Hablar de Chávez es hablar de unidad, esa unidad que acabamos de percibir entre los productores, entre la empresa, los obreros, esa unidad que se expresa en los encuentros de las comunidades cuando llevan sus bolsas CLAP. Un símbolo que ha hecho de una sociedad de repente la construcción de rituales, la unidad, la solidaridad, la bondad, la lucha permanente. Eso es parte de nuestros rituales, la lucha permanente, la lucha constante. Eso que a pesar de las diferencias a veces nos separa. Chávez, con su simbología, lo que significa para el país y lo que significa el proyecto bolivariano para el mundo, nos une, nos aglutina, y por eso nos conciben de una manera peligrosa, riesgosa, los enemigos del proyecto bolivariano como una medida inusual. Porque el ejemplo, ese ejemplo que vimos de esos trabajadores ahí en la fábrica, fajados a esa temperatura, esos productores que vinieron de allá de Mérida, bien lejos, a pesar del problema del combustible, de la vialidad, etcétera, etcétera, del esfuerzo que tienen que hacer, hay un símbolo
que tiene contenido, que tiene una visión de sociedad, que tiene una visión de mundo, que muestra un esquema de gestión de cohabitación de actores tan disímiles, productor, empresario, trabajadores, consumidor, y que interactúan de manera horizontal, como lo vamos a ver ahora en el segmento 4 con nuestro Consejo de Trabajadores, por ejemplo, que es un esquema de gestión, de organización, y vamos a escuchar sus opiniones y el orgullo que sienten. ¿En torno a qué? A un símbolo, a un símbolo. Símbolo que cuando lo vemos, los enemigos se atemorizan. Bolívar es un símbolo para nosotros. Cuando revisamos su contenido, más se atemorizan. Y quienes creemos en un proyecto, en un mundo distinto, independientemente de que militemos o no en alguna organización política, nos cohesionamos, nos cohesionamos. Por eso, dice Han acá, también los valores sirven hoy como objeto del consumo individual. Se convierten en mercancías. Valores como la justicia, la humanidad o la sostenibilidad son desguazadas, dice él textualmente, económicamente para aprovecharla. Por ejemplo, pone él, salvar el mundo bebiendo té, dice un eslogan de una empresa. Cambiar el mundo consumiendo, eso sería el caos. También los zapatos o la ropa deberían ser veganos, o sea, no deberían comer carne, pues. Es como una manera engañosa de confundir el inconsciente y poner al ser humano a consumir de manera permanente. A este paso pronto, hasta los teléfonos, dice aquí, los smartphones, van a ser veganos. El neoliberalismo, dice Han, explota la moral de muchas maneras. Los valores morales se consumen como signos de distinción. Son apuntados a la cuenta del ego, lo cual hace que aumente la autovaloración. Incrementan la autoestima narcisista. A través de los valores, uno no entra en relación con la comunidad, sino que solo se refiere a su propio ego. Y esta es una reflexión que yo creo que para nosotros, que estamos en ejercicio de la política, nos debe llamar a revisión, pues. Porque ahora nos hemos acostumbrado a hacer política solamente por las redes. Y eso es válido, porque es una herramienta que está allí y que nos permite conectarnos. Pero en el caso de la Revolución Bolivariana, esa conexión no puede ser sin comunidad. Tiene que ser una conexión con comunidad. Es redes y es pueblo. Es redes y es barrio. Es redes y es trabajadores. Es redes y es campesinos. Es redes y es CLAP. Es decir, no dejarnos arrastrar por una sola cosa. Es la conjunción de esta herramienta, que ya es universal, pues no se puede negar, pero con la naturaleza propia del ser humano, su condición social, su condición de sentimiento, de afecto, de tocarse, de olerse, como ese rico aroma de café que estamos en estos momentos disfrutando, como ese sonido de esa cascada espectacular que nos lleva a los ríos de Barinas, caminando por allá con Chávez, conspirando como andábamos en aquella época. Bueno, a esos afectos, a esos sentimientos, a esas pasiones, a eso tenemos que concentrarnos y ayudarnos también un poquito con las redes. Pero no podemos divorciarnos del contacto humano, de nuestra naturaleza humana, de nuestra condición social, que es la que nos hace humanos. No nos puede reemplazar un teléfono con un abrazo. El teléfono no abraza. El teléfono hace que te abraces a ti mismo, pero no abraza al otro, cultivando patria.